La capacidad de contar historias es la que hace del ser humano una criatura tan especial. Las contamos para no olvidar, y a veces estas crecen tanto que se convierten en mitos. Buenas noches y bienvenidos al programa Ver Más Allá. Conmigo, Javier Sierra, retransmitiendo desde Teruel a toda España. Esta noche hablaremos sobre el caso Galdar. El 22 de junio de 1976, un grupo de marineros en una corbeta en los alrededores de Fuerteventura vieron una luz que ascendía desde el mar. Pocas veces se tiene la ocasión de conversar con las personas que han ayudado a construir estas historias. El hombre que he venido a ver es un mando del Ejército del Aire retirado. A mediados de los años 70 se convirtió en el primer investigador militar de ovnis en España. Su historia es prácticamente desconocida, pero su caso es especial. Sus informes, clasificados como materia reservada durante décadas, contienen historias únicas. Su nombre, Antonio Munaiz, 82 años y mucho que contar. Coronel, es un placer estar con usted y sobre todo estar con la persona que se convirtió en el primer investigador oficial en España para el Ejército del Aire del misterio de los ovnis. Sí. Pero usted tiene una relación, un vínculo con el aire que viene de muy atrás en el tiempo. Sí. Bueno, yo procedo de una larga familia militar. Mi bisabuelo fue el gobernador militar de Filipinas, el que tuvo que salir de ahí cuando la independencia. Luego mi abuelo era coronel de infantería. Mi padre, que era el coronel fundador de la Academia General del Aire y primer director. Y luego yo ingresé en la Academia General del Aire. ¿Con qué años ingresó usted? Pues ingresé con 16. Luego Exacto. Ya hace tanto tiempo que sí, ya no he perdido el hilo. Luego ya me destinaron a Valladolid. Al final del todo surgió lo de la guerra de Ifni y Sáhara. Y entonces nos pidieron voluntarios y fuimos todos. Y allí, el 1 de enero del 58, que fue mi primera misión de guerra, que fue el bombardeo de Smara, en que iba yo de bombardero, no de piloto. Y luego ya, pasado un tiempo, me pude pasar al escuadrón de T-6, que esa era mi maravilla. Porque el T-6 era un avión a hélice americano. Sí, era un avión a hélice americano que lo habían transformado en un avión de guerra, en un cazabombardero. Y era un avión maravilloso. Tenía la sensación de que era la prolongación de mi cuerpo. Que una cosa absurda, pero yo la tenía. De tal forma que muchas veces no era consciente de que yo había manejado los mandos, sino que pensaba que tenía que ir ahí y el avión iba ahí. Una cosa muy curiosa. Usted se dedica a volar en aquellos aviones de hélice en un lugar tan excepcional como era la costa africana. Cuénteme sí. ¿Qué imagen tiene de ese momento? momento? Bueno, esa era la época más feliz de mi vida, yo creo. A las 6 de la mañana, cuando estaba saliendo el sol, despegar, ponerme 1 metro del suelo, recorrer toda la frontera norte, era divino aquello. Un vuelo de lo más agradable y además yo llegué a conocerme el desierto perfectamente, como la palma de mi mano, no necesitaba radioayudas, me conocía cada piedra, hice muchísimas horas de vuelo. El desierto tiene algo de espiritualidad. Era cuando notaba yo que era la presencia de Dios más fuerte. Y un día
Usted tuvo un incidente con un T6 que estuvo a punto de costarle la vida. Sí. ¿Qué ocurrió? Veníamos del Sáhara y tomamos tierra, no recuerdo por qué, en Lanzarote. Y ahí pasamos la noche y al día siguiente despegamos muy de temprano del aeropuerto de Lanzarote a Fuerteventura. Hay 5 minutos de vuelo, no más. De hecho, estábamos todavía subiendo para coger el nivel de vuelo. Íbamos por la parte occidental de la isla y hacía un viento tremendo. Y entonces empezó a ratarme el motor y a fallar, y de repente se paró del todo. Entonces ya aquello empezó a descender muy rápidamente. Y dije, de aquí no salgo. Tenía la opción de lanzarme en paracaídas, pero yo no soy paracaidista, había un viento tremendo y yo por desgracia, había estado de FAC, que es el enlace aire-tierra, en unas maniobras, precisamente en Fuerteventura, en que se lanzaron paracaidistas y murieron 16 ante mis ojos. O sea, yo que encima no soy paracaidista, ni se me ocurre, con el avión hasta el suelo. O sea, prefería quedarse en el avión Sí. que saltar. Pero ya cuando vi que no llegaba a las playas, dije, hasta aquí has llegado, Antoñito. Hasta aquí ha llegado, Antoñito. Este es tu último cigarro. Agarré el paquete de tabaco, encendí el cigarro y me lo fui fumando. Y luego cuando ya estaba viendo que el suelo estaba muy próximo, digo, ¿qué narices? Aquí hay que hacer algo. Tiré el cigarro por la ventanilla y entonces empecé a tirar de la palanca y ponerme hacia la ladera. Y ahí en ese momento, ¡boom! No explotó. Y cuando me quedé medio así, digo, hay que salir. Me tiré ladera abajo y dejé el avión. Usted tuvo un temple tremendo en aquella circunstancia. Llegué a un camino de estos de tierra, una carretera de tierra que pasaba un camión.
el camionero me recogió, me subió a la cabina, no dije ni buenos días ni nada, yo callado y tal, aturdido totalmente. Por lo visto me había roto el esternón, una fisura en el esternón. Yo no noté dolor, luego lo noté durante días y meses. Agua. Me lo bebo de golpe y de repente noto un fuego por aquí. Me habían dado ron. Los desgraciados. Claro, me despertó. Ahí ya sí que me despertó totalmente, pero claro, me hubieran podido matar. Si hubiera tenido una herida en la cabeza o algo por ahí. Bueno, total, que me evacuan al hospital de Puerto Rosario, que me hicieron un chequeo rápido. Me mandaron al Hospital General de Las Palmas. La verdad es que ha sido un milagro. Tiene, eso sí, una fisura en el esternón que descubrimos en el examen de rayos X. El esternón es un hueso que está en el tórax y que ayuda a proteger tanto el corazón como los pulmones. La fisura se habrá producido en uno de los golpes que se dio al impactar el avión contra el suelo. ¿Y esto cuánto tiempo me llevará para curarme? Es un proceso lento. Pasarán varias semanas antes de que pueda moverse con cierta normalidad, ¿eh? Y algo más para poder coger peso o hacer actividades con mucho movimiento. Bueno, ahora descanse. Mañana hablamos. Enfermera, que llevo 24 horas sin comer. Necesito ya... Hasta dentro de un par de horas no empieza el turno de la cena, tiene que esperar. Ya, pero... Y me largué del hospital. Vamos a un momento de su historia personal que me interesa particularmente, que es el momento en el que a usted le ascienden a comandante. Ah, sí. De repente se aleja, digamos, de las alas, deja de volar. Oh, eso fue un día triste, sí. Sí. Y de repente, un día, en diciembre de 1974, usted recibe una comunicación. Ah, sí, eso fue muy gracioso. Sí, sí, en la que le piden que haga algo que es muy insólito en la carrera de un hombre como usted. ¿Qué pasó? Pues que me recibo un oficio en que me nombran juez instructor para un caso de ovnis. Y yo creí que era una broma que me habían gastado, claro. Esto no es esto, ¿qué es esto? Bueno, no lo voy a permitir en modo alguno, ¿eh? Un momento. Pase. A las órdenes de Vuecencia, mi general. Luego te llamo. Buenos días, Munaid. ¿Qué se le ofrece?
Perdone que le moleste por esta tontería, mi general, pero he recibido esta broma y quería que la viera. Hay que averiguar quién se dedica a falsificar órdenes como esta. ¿De qué broma habla Munaiz? De esta orden, mi general, en la que se me nombra juez informador acerca de la aparición sobre nuestro espacio aéreo de objetos voladores no identificados ovnis, de acuerdo con las instrucciones adjuntas. Siéntese. Sí, Munaiz. Esa orden lleva mi firma. Verá. Le acabo de nombrar juez instructor para la investigación de fenómenos ovni que afecten a las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, a la integridad y seguridad de España. Vamos a tomar algo a la cantina. Estoy seguro de que allí hablaremos mejor. Pues muy bien. ¿Y ahora qué hago? No tenía ni idea de cómo llevar eso. Entonces empecé a buscar forma de investigar y de tal. Y de varios libros y tal, me hice una composición adaptada al caso, que era un sistema de investigación, que empezaba por la clasificación de testigos. Es decir, que usted tiene que hacerse como un manual de instrucciones Sí. Sobre cómo investigar Sí, casos de sí. ovnis. Y luego ya venían los casos concretos, hora, luz, tal, día. Y luego una de las preguntas que le hacía era si había bebido, si había tomado drogas. Y luego lo último era que el testigo dejara por escrito su experiencia. Con lo cual me servía a mí, pues luego para un estudio, si hiciera falta, grafológico, del carácter de la persona y demás. Y así empecé a investigar. En muchos casos encontré una solución lógica y un par de ellos no. En 1981, unos años después de estas investigaciones primeras en Canarias, usted presenta un trabajo en la Escuela Superior del Aire en Madrid sobre el fenómeno ovni e incluso lo pone en su contexto histórico y en particular en una tesina que usted escribirá y que titula Método para la investigación de fenómenos aeroespaciales. Sí. Menciona un caso que sería la primera referencia documental histórica de un militar que observa algo desconocido en los cielos. ¿Qué caso es ese? Sí, bueno, esto, cuando empecé a tomar esto en serio, intenté leer y averiguar si en la antigüedad había habido algo de esto. Y me encontré con un caso muy curioso, que fue un general del faraón Tutmosis IV, me parece. Tercero. Sí. Que con una batalla contra los nubios, que empleó todos los carros de combate que tenía ellos. Bueno, los carros eran carros, no los de ahora. Y de repente aparecieron unas bolas de fuego en el cielo que le espantaron a los caballos y no pudo terminar el dominio que quería contra los nubios. Y afortunadamente este señor los describió como tal fenómeno. No lo achacó a dioses ni a mitologías ni nada de eso. Con lo cual ya es la primera referencia que tengo de que algo ocurrió en esos cielos y que no era normal. Algo objetivo, claro. Objetivo, se describió claro. de manera objetiva. Sí, objetiva, sí. Pero en su tesis, además, menciona también a un historiador latino muy prestigioso, sí, que Plinio. es Plinio el Viejo, Plinio el Viejo. que él también se fija en que este tipo de objetos tienen incluso variantes muy notables, ¿no? Sí, sí. Y los dibuja, usted lo incluye en la y además, tesis. es que es curioso que los clasifica él y les da nombre.
que eso también me llamó mucho la atención. Sí, él habla de los dolium para Exacto. referirse a los discos, los clipéis ardentes. Los clipéis ardentes. Y esto... Sí, las vigas, Las ¿no? vigas, sí. Y es muy curioso. Y digo, bueno, pues aquí hay... Esto no es de ahora. Hay algo que también es muy interesante que aparece en los informes que usted elaboró y que se encuentran hoy desclasificados, y también en su tesina. Usted insiste en que este fenómeno requiere una pronta, responsable y seria investigación, Sí. Ya que se ve afectada por ella una gran parte de la humanidad, y subraya la necesidad de adoptar un método unificado de investigación y que se cree un organismo, una oficina, algo dentro del Ejército del Aire para investigar con objetividad estos fenómenos. ¿Le hicieron caso, coronel? Sí, no creo, porque no lo he visto eso formado nunca, pero de todas maneras yo creo que diría, esto es mucho dinero para investigar qué. Cuando el general Castro Cabero le comisiona para estudiar ese primer caso OVNI, usted lo primero que hace es crear un método de trabajo para interrogar a los testigos de ese fenómeno que le han encargado estudiar. ¿Hubo alguien que se resistiera a declarar pese a la presencia de la autoridad? No. Nunca. Nunca. Eran ustedes como, Sí. como la máquina de la verdad. Sí, la máquina de la verdad, sí. Ahí no... contaban lo que... A lo mejor no contaban la verdad, pero bueno, contaban lo que querían que habían visto. ¿Pero encontró usted muchas mentiras en su encuentro con los testigos o eran más bien confusiones? Yo creo que más bien confusiones o imaginaciones sobre algo que habían visto, por supuesto. Pues nadie... Invenciones, no creo. Exageraciones, tal vez. Si le parece, coronel, le haré una nueva visita en unos días y me cuenta usted con detalle esos otros casos en los que usted se vio implicado. Vale, muy bien, de acuerdo. Quiero darle tiempo al coronel Munaiz para que haga memoria sobre los casos que investigó. Me interesa en particular el que vivieron los 130 tripulantes de una corbeta de la Armada Española en junio de 1976. Munaiz lo estudió a fondo. No es un caso OVNI más. Si hemos de creer lo que dice su informe, incluso fueron vistos los tripulantes de aquel intruso aéreo. ¿Tenía que llegar a pescar para comer? Pues nosotros tuvimos que pescar para comer muchísimas veces, porque nosotros es que no teníamos un servicio y nos mandaban a otro. Estábamos de buquezar. Muy buenas. Hola, muy buenas. Mira. Hola, ¿qué tal? Encantado. Venga, Debe bien. ser Pepe Tocino. Pepe Tocino. Juan Quintana, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Muy bien. Estábamos comentando aquí un poquito de nuestra época. En la Atrevida. En la Atrevida. Bueno, que fueron unos años tremendos, ¿no? Sí, en Porque- aquella fecha. Claro. Como ya le estaba comentando, él no cogió la parte dura. Ya cuando él llegó ya se había suavizado y ya la cosa iba menos, porque me está diciendo, dice, no, eso no. Digo, pues ¿Pero sí. qué fue la parte dura? ¿La marcha verde? La parte o- dura, la marcha verde, porque nosotros íbamos desde Canarias, todo el Sahara, de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo. Claro, porque la misión de la Atrevida era patrullar, dar Patrullar soporte también a las los tropas, ba- a los aviones. Y a los barcos que y a había los- allí faenando, que también había piratería, había muchas cosas, y había que apoyar muchas cosas y te mandaban de un sitio para otro. Claro, y de repente, que es por lo que os he convocado para tener esta conversación, de repente pasa algo una noche de junio, imagino que una noche clara, la del 22 de junio de 1976. Dicen los informes militares, los que se han desclasificado, que aquello debió ocurrir en el entorno de las 10 de la noche, unos minutos antes de las 10 de la noche. ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde estabas tú aquella noche? Estaba de guardia, escucho rumores, oye Pepe, tú lo primero no le prestas atención ni le haces caso, oye, que hay una cosa rara, extraña en el cielo. Y yo seguí hasta que ya 5 o 10 minutos más, compañeros que los vi corriendo, Pepe, ve, digo, que yo que estoy de guardia, venga, ve, fui a verlo. Juan, ¿qué diablo es eso? No había visto en mi vida nada parecido. Un avión no puede ser. ¿Qué va?
imposible. Mira lo grande que es. Esto no se lo va a creer nadie. Bájate corriendo a la sala de radar y mira a ver qué están detectando allí. Habrá que informar porque esto no es normal. ¡Vete! El radar giraba y no captaba nada en absoluto. El radar daba, lo habrás visto, ¿no? Llega la luz, iba dando, que era muy antiguo aquellos radar, no es lo que hay ahora, pero la luz pasaba y no captaba absolutamente nada, ¿no? Señor, los radares no indican nada. No entiendo entonces nada, marinero. Explíquese. Les repito, señor, yo estaba en la sala de máquinas. Entonces todo el mundo ha empezado a hablar de las luces y yo subí para ver qué pasaba. Nos están llegando informaciones de que desde algunos puntos de la isla también se puede ver esa luz, pero aquí no detectamos nada. Por favor, marinero, compruebe de nuevo los radares de la fragata. Insisto, señor, en los radares tan solo se ve la silueta de la isla, nada más. Ni rastro de las luces. Por favor, marinero, concéntrese. Tiene que verse algo, tiene que verse algo. Se veía el perfil de la isla, el radar te daba perfectamente el perfil de la isla, pero no te daba nada más, no había absolutamente ningún objeto. En el plano humano, me imagino erais los dos marineros jóvenes que estabais... 20 añitos. Claro, 20 años, teníais un destino de 18 meses en la marina, digamos, en ese barco. En el plano humano, ¿pasasteis miedo, Juan? ¿Pasaste miedo? No, yo verdaderamente miedo no pasé ninguno. No pasé ninguno. Fue una cosa curiosa, era verlo. Y después sí, o sea, no miedo, sino cuando te empiezan a presionar un poco, de sube, mira a ver qué se ve, qué no se ve, el radar te está dando señal, te está dando señal, y además en Marina, tú lo recuerdas, la orden era muy fuerte, muy tajante, muy de, y tiene que estar, y tiene que estar, y joder, que no está, tiene que estar, y tiene que estar, y mire, pues no está, ¿no? Entonces, un poco de presión en ese sentido. Pero lo demás, miedo y eso, en absoluto, como una cosa, como una curiosidad más que nada. Ver aquella luz tan potente, ver la que se acercaba cuando el barco pone prueba hacia la luz y la luz ve que se acerca y te dicen, bueno, pero vamos a chocar o no vamos a chocar. Y dices, no, es que no se ve nada en absoluto, ¿no? Son años en los que en la prensa española de aquella época se hablaba mucho de ovnis. ¿Pensasteis que era eso lo que estabais viendo? Yo sí, porque soy muy aficionado de siempre, toda la vida. Entonces yo sí pensaba y sigo pensando que era un ovni, ¿no? Está clarísimo. Aunque después nos dieron varias explicaciones, que si era un avión americano que había salido, que había despegado del aeropuerto, que si era tal. Pero yo personalmente lo pensaba y además lo estuve comentando allí muchísimo con muchos marineros que había, con los que yo, había muchas noches que nos íbamos a Tordilla y por las noches yo les explicaba, porque si me oficina esto, les explicaba dónde estaba la osa mayor, dónde estaba la osa menor, dónde estaba Arturo, dónde estaba tal. Me ha gustado mucho todo este tema siempre y estuvimos tiempo intentando ver si se veía algo más, ¿no? Íbamos navegando y por la noche nos íbamos allá a ver si se veía algo. Y nunca se vio nada más. Nunca vimos nada en absoluto más. Y Pepe, tú que no eres tan aficionado, digamos, a esto, ¿qué piensas con los años? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué crees que es lo que como viste? yo te digo, un avión no era. Yo no soy aficionado a los ovnis, ni una cosa que me interese. Ahora, ¿qué era? Un ovni. Hombre, ¿por qué digo? Porque era un objeto volador no identificado. Yo no lo identifico ni con un cohete, ni con un misil, ni con un avión, ni con nada. Porque y menos en aquella fecha había un avión que se moviera de esa forma, ni a esa velocidad, ni nada que se le pareciera. Eso, de la forma en que se movía, de la forma en que llegó hacia nosotros, de la forma en que se desplazó después hacia el sur, creo que fue, a esa velocidad, no he visto ni creo que vea una cosa tan rápida como esa. Hay otro coletazo de este asunto, que no sé si lo oiríais y llegaría a vuestros oídos, y es que aquella misma noche, aquel 22 de junio, unos minutos más tarde de vuestra observación, un médico de Gáldar, en Gran Canaria, tuvo que atender una urgencia y recorrió la isla con un taxista y al llegar a esa localidad observó una esfera luminosa tremenda, enorme, casi
tocando tierra al lado del camino, y dentro de la esfera dos grandes figuras de aspecto humano, pero muy altas, como de 3 metros, enfundadas en un mono rojo, que estaban como operando sobre una especie de consola, ¿no? Se asustaron mucho, tanto el taxista como el propio médico, aquel objeto finalmente despegó, y eso se recogió en el informe oficial y se asoció a vuestro caso. Yo os quiero enseñar el dibujo de aquello, ¿no? Mirad, esto es lo que se dibujó, y este es el dibujo del objeto marchándose. Ocurrió minutos después de lo vuestro. En el objeto que nosotros vimos no se veían figuras ni nada. Y además el objeto, el tamaño que me está poniendo aquí, de personas, con el objeto, yo creo que... Mucho más pequeño eso, claro. Esto es mucho más pequeño, que el objeto era muy grande para que tú dijeras 2 personas a la distancia que estaba así, porque a la distancia que estaba el objeto, 2 personas, no habría tamaño para que dijera esto así, las personas dentro. Aquello era mucho más grande que esto, mucho más grande, vamos, bastante más grande. Si mal no recuerda, cuando esa bola apareció se fragmentó en muchos trozos. Esto puede ser una explicación de que uno de esos fragmentos fuese. Pero lo que era la bola principal, seguro que no. Y además es que estaba allí, o sea, no pudo estar en otro sitio porque estaba allí, que la estábamos viendo nosotros, que venía para el barco, ¿no? Muy bien, pues gracias, caballeros, por aclararme un poco lo que ocurrió aquella noche de hace tantos años en aguas españolas. ¿Qué habrá recordado Munaiz de este incidente? Si mis notas no fallan, tras los sucesos de La Atrevida, fue nombrado de nuevo juez instructor para estudiar un caso OVNI. Aunque esta vez el incidente estaba lleno de detalles que lo hacían único. Tan único que el informe que redactó es uno de los más voluminosos que se han desclasificado hasta ahora. Me alegra verle otra vez, coronel Munaiz. He estado revisando en estos días algunos de los expedientes OVNI en los que usted estuvo trabajando en aquellos años 70. Y me ha llamado especialmente la atención uno que tuvo lugar el 22 de junio de 1976 en Galdar, en Gran Canaria. El informe tiene 105 páginas, el informe desclasificado. Fue desclasificado en julio de 1994, es decir, que durante muchos años fue considerado materia reservada. Me llama la atención por varias cosas. La primera es que el comunicado que usted recibe de su general solicitando que sea el juez instructor del incidente que tuvo lugar aquella noche sobre el espacio aéreo canario, se produce 72 horas después de los hechos. Es decir, que ya le nombran a usted muy rápidamente el oficial encargado del caso. Pero me llama mucho la atención que en este asunto en particular los testigos fueron muchos y todos ellos de altísima categoría. ¿Usted recuerda si tuvo que ir a la propia corbeta a entrevistar a los testigos? Sí, sí, claro, en la base naval. Y ahí es donde creo recordar que es donde les interrogué. Si no tiene inconveniente, comandante, creo que los muchachos se van a sentir más tranquilos si hablan conmigo a solas. Lo que usted disponga, comandante. Pero sin ánimo de ofender, creo que todo esto es una tontería. Porque usted no creerá en estas cosas, ¿verdad? Ni creo ni dejo de creer, comandante. Solo he venido a hacer mi trabajo. Y ahora, con su permiso, voy a interrogar a los marineros. Al principio estuvieron un poco reacios, pero al ver que la cosa era seria y que encima iba de uniforme y tal, entonces ya el comandante de la corbeta dio orden de que todos los que habían visto que contestaran mis preguntas. De luego hubo un fenómeno ahí inexplicable, que no se sabe exactamente qué es lo que ocurrió, era exactamente eso, y eso lo vieron mucha gente, pero siempre está, claro, está la duda, ¿no?, de qué ocurrió. Usted hizo incluso, en su momento, unos croquis de este asunto. El incidente, usted lo retrató de esta manera, ¿no?, las 3 fases del fenómeno. Es muy interesante este caso, ¿eh? Claro,
Usted ha sido piloto durante muchos años y ha visto todo tipo de cosas volando en los cielos de este y del continente africano, pero nunca ha visto nada parecido. No, claro. no, jamás. Yo nada. Y lo curioso es que todos estos fenómenos luminosos que vieron tanto... Yo vivía en Las Palmas y la maldición de los dioses, jamás vi nada. Es curioso, de bueno, pero mejor para mí, porque como era instructor no estaría influido por lo que hubiera visto. No vi nunca nada, ni ninguna estrella moverse de su sitio. El informe incluye los testimonios de una serie de personal civil menos cualificado quizá que el militar de aquella noche, que también describieron en aquellas mismas horas el mismo tipo de esfera, la misma nube o nubosidad azulada sobre el cielo del archipiélago canario, pero en concreto hay un testigo que creo que después, por sus apariciones en prensa, le dio a usted más de un quebradero de cabeza. Ese testigo era un médico, Francisco Julio Padrón, que comentó algo que creo que usted recordará sin duda, porque dijo que había tenido esa esfera que habían visto los de la corbeta Atrevida, la había tenido a unos pocos metros, ¿no? ¿Usted recuerda lo que le contó aquel médico? Sí, bueno, él tiene la declaración escrita, que es la más clara de lo que él vio. El informe de Munaiz dice que el doctor Padrón y aquel taxista vieron una nave de características nada comunes y, por supuesto, desconocidas para este juez informador. Y añadió, tripulada por dos seres de anatomía un tanto peculiar y que no cabría la posibilidad de identificar con ningún tipo racial conocido en este planeta. Pero, ¿lo vieron realmente? ¿O solo creyeron verlo? Munaiz también se lo pregunta. Claro, este señor no sé lo que vio. Por supuesto que vio la esfera esa que vieron los marinos y lo vieron todos. ¿Cómo la interpretó? Estamos lo de siempre, que cada testigo interpreta según su cultura, su cosa o su obsesión o lo que sea. ¿Que vio eso? Posiblemente lo viera, o lo soñó, o lo imaginó, no lo sé. Ahí queda la duda y eso nunca lo sabremos. En el expediente, la última página del expediente, incluye una nota manuscrita del propio doctor Padrón. Es una nota del 20 de julio del 76, es decir, un mes prácticamente exacto después de los hechos. Es una nota que él envía a una investigadora de ovnis civil de la isla que le hace una pregunta. Esa investigadora se llama Irmi Heyman y trabajaba para un club, una organización que se llamaba el Centro de Estudios Interplanetarios, y le dice que el doctor Padrón no puede hablar de lo observado bajo pena militar. Bueno, va. Claro. Esto... Silencio radio. Sí, silencio radio. Absurdo. Fíjese en otra cosa. Le quiero mostrar un documento vídeo. Este documento pertenece a una entrevista que yo hice al doctor Padrón en el año 2004, 10 años después de que se desclasificara el incidente. Y quisiera presentarles, quiero que lo vea, un testimonio. Es un testimonio que se encuentra en los expedientes desclasificados del Ejército del Aire y que está vinculado a un incidente que tuvo lugar en 1976 en la isla de Gran Canaria. Una esfera
transparente, de color azulado como el color de la noche, y mediría unos 12 metros o 15 metros de diámetro, y estaba a 2 o 3 metros sobre el nivel. Pero el doctor Francisco Julio Padrón tuvo una mala experiencia. El juez instructor encargado de investigar este caso parece que le instó a no hablar. Me vino el teniente coronel Munay, tocaron en la puerta, yo le salí, lo pasé a la sala y de pie, o sea, ni se había sentado, me dijo: ¿usted sigue afirmando lo que ha declarado? Yo sí. Mire que si... Tomen nota de esto. Mire que si nos conviene al ejército, le hacemos usted pasar por loco y la carrera... Totalmente falso. Totalmente falso. Me levanté yo, que estaba sentado, lo empujé y lo eché. Mentira. Eso es totalmente falso. Yo creo que tenía un afán de protagonismo, tal vez con la prensa, no sé. No lo sé. Por lo tanto, ya con sus manifestaciones ya pongo en duda lo que vio. Ahora ya, antes tenía duda, a lo mejor lo ha visto el pobre hombre y tal, ahora ya no. Ahora ya está claro que este señor no ha perdido el oremus, vamos. Cuenta ahí unas historias, ni la amenacé bajo ningún concepto, ni hablar del ejército, ni que perdía la carrera, vamos, pero qué absurdo. Ha mencionado un factor importante en todo esto, que es la intervención de la prensa. De repente, en medio de sus investigaciones, se cuelan los periodistas, empiezan a dedicarle portadas en la prensa canaria, pero también en la prensa nacional. ¿Hasta qué punto eso obstaculizó, modificó, alteró el curso de sus investigaciones? Pues posiblemente tuviera alguna influencia, claro, sobre todo en la actitud de los testigos, porque ya se notan protagonistas y ya no es lo mismo que en privado, sin ruido de protagonismos y tal, pues hacen una declaración y luego otra muy diferente a la prensa. Coronel, dígame ya a título personal, después de tantos años, es verdad, desde que ocurrieron estos hechos en los que usted se vio implicado como primer investigador del Ejército del Aire de estas cuestiones, ¿cuál es su impresión sobre la naturaleza del fenómeno OVNI? ¿Ha llegado a alguna conclusión más, alguna reflexión al respecto? Yo, de todos los casos que estudié, muchos averigüé exactamente lo que era, y los otros dos fui incapaz de decir, pues esto es un fenómeno aéreo desconocido. No le puedo dar una explicación lógica. Antonio Munay elaboró 3 de los mejores expedientes OVNI del Ejército del Aire. Cientos de páginas sembradas de desconcierto y asombro. Y una tesina que le sirvió para ascender al grado de coronel. Sospecho que aquí ha llegado alguien de fuera, porque es absurdo pensar que la única inteligencia del universo somos nosotros. Eso es absurdo, es un desperdicio por parte de Dios de crear un universo para nosotros solos. Y que estamos en una estrella perdida, en una galaxia perdida de todo un universo. Es absurdo. Que puedan llegar hasta aquí, pues ya entramos en la controversia de siempre. Claro, para nosotros es imposible salir de nuestro sistema solar, pero que eso no quiere decir que otras civilizaciones mucho más avanzadas hayan descubierto el camino recta más cercano para llegar a nosotros, sea por una dimensión o sea porque Einstein se equivocó y hay velocidades superiores a la de la luz, yo qué sé, o porque tengan una vida de miles de años y no de cientos de años, bueno, cientos de años, de décadas que tenemos nosotros, no lo sé. Le agradezco mucho, coronel, que haya querido hacer este viaje atrás en el tiempo conmigo, que haya hecho el esfuerzo de hacer memoria de unos hechos que tuvieron lugar hace tanto tiempo, pero no me gustaría que termináramos este viaje juntos sin hacerle un regalo. Me gustaría, si lo tiene a bien, que me acompañara a ver algo que le va a despertar muchos recuerdos.
¿Qué hay más valioso para un hombre que lo ha vivido todo que sus recuerdos? ¿Qué puede recompensarle más que encontrarse de nuevo con aquello que le hizo tan feliz? Devolverlo por unas horas junto al avión en el que el coronel Munaiz pasó sus mejores momentos fue nuestra forma de agradecerle su contribución a demostrar que, en efecto, hay otros mundos, pero están en este. Los ovnis nunca dejaron de interesarme. Crecí con ellos. Busqué a personas que los hubieran visto y empecé a entrevistarlas. Gracias a esa inquietud, conocí a algunos de mis mejores amigos. Te voy a dejar la ropa planchada encima de la cama, Javier. Vale. Gracias, mamá. ¿Está planchada la camisa amarilla? La amarilla está para lavar, cariño, que tenía una mancha horrible. Vale. Por cierto, que han llamado esta tarde del programa de la radio. Necesitan que el programa de la noche dure media hora más, por no sé qué historias de la programación. Ay, qué pesados, ¿eh? ¿Ya sabes lo que vas a decir? No, la verdad que no, pero bueno. Media hora no se rellena así como así, Javier. Ya, bueno, pero se me ocurrirá algo. No, sí, eso ya lo sé yo. Hasta que un día terminé encontrándonos.